Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali. Vamos a resolver el día de hoy la semana número 7 de lenguaje, el cual consiste en la morfología. Vamos a hablar acerca de la estructura de la palabra, cuáles son los morfemas, la raíz, y también vamos a hablar de los morfemas gramaticales, flexivos y derivativos. Bien, vamos a hablar de los procesos de formación de palabra, por ejemplo, vamos a hablar de la derivación, la composición, la parasíntesis, las siglas, acrónimos y algunos procesos de acortamiento. ¿Ok? Así que mucha atención para ver este marco teórico. Bien chicos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Mucha atención. Pregunta número 1. Las disciplinas lingüísticas que estudian los componentes de la gramática de la lengua son la fonología, la sintaxis, la morfología y la semántica, las cuales identifican respectivamente las unidades lingüísticas denominadas sílaba, fonema, oración, frase, proposición, palabra, morfema y significado. Tomando en cuenta esta afirmación, la disciplina que se ocupa del estudio de la estructura interna y los procedimientos de formación de palabra es como podemos ver en la pregunta, a pesar de que nos están mencionando acerca de varias disciplinas y de los objetos de estudios de ellas, la pregunta está más orientada a resolver cuál de todas ellas es la que aborda la estructura y procedimientos de formación de palabras, ¿verdad? Entonces, como acabamos de leer, la sintaxis aborda principalmente el estudio de la oración, de las funciones de las frases en la oración. La semántica es la que estudia el significado, ¿verdad? La fonología estudia todo lo relacionado a los fonemas y la sílaba. Y la morfología estudia todo lo relacionado a los morfemas. Y el morfema es la unidad de la palabra. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 2. Morfológicamente, si presentan modificaciones o no en su estructura, las palabras son clasificadas como variables e invariables. Así, a partir de la palabra niño, podemos obtener niña, niños, niñas y niñera. En cambio, las palabras hoy, con, no admiten flexión ni derivación. De acuerdo con esta aseveración, seleccione la alternativa en la que hay palabras invariables. Bien, como podemos observar en esta pregunta, nos han hablado acerca de aquellas palabras variables, ¿no es cierto? Así como lo hemos visto. ¿Por qué son variables, niño? Porque puede variar en género, porque puede variar también en número. Ahí está la S que marca el plural. Niñas que marca el femenino y el número plural. Niñera, que es una palabra derivada y además en femenino. Como ves, la palabra hoy, la palabra con, son adverbios y son consideradas palabras invariables. Entonces dice, la pregunta está más orientada a que tú identifiques dónde hay más palabras invariables, ¿correcto? Sabes que las palabras invariables son las preposiciones, ¿verdad? Son las conjunciones, son los adverbios y también sabes que hay algunos pronombres que no pueden marcar género, ¿verdad? No pueden llevar sufijos de género y número. Entonces, en la primera oración tenemos a las palabras invariables, sí y muy. ¿Por qué? Porque ambas son adverbios. Entonces hemos contado 2. B. Pronto viajará con mi hermano. Pronto es adverbio y con es preposición. Contamos 2. C. Aquí ya no hay estantes ni cajas. Aquí ya, porque son adverbios, no también es adverbio. Y ni es una conjunción. Entonces contamos 4. Muy bien, la D, así resolví ese problema ayer, ¿verdad? Tenemos 2 palabras. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa C.
De acuerdo con el número de morfemas que hay en su estructura interna, las palabras son de dos clases: monomorfemáticas como azul, papel, cráter, y polimorfemáticas como amigos, gatitos, altos. Según ello, seleccione la opción en la que aparecen más palabras monomorfemáticas. Bien, la pregunta nos orienta a hallar palabras monomorfemáticas, ¿verdad? Pero asimismo te has dado cuenta que las palabras monomorfemáticas no llevan sufijos, ¿ves? Azul, papel, no viene de otra, cráter, tampoco viene de otra, ¿verdad? En cambio, amigos, sí, ¿no? Amigos tiene raíz, tiene género, tiene número. Gatitos, hay diminutivo, hay género y hay número. Altos tiene género y tiene número, ¿verdad? Por eso decimos son polimorfemáticas. Entonces, en la letra A dice, sí, hoy compraré varias camisas. En esta oración, las palabras monomorfemáticas serían sí, no tiene sufijos, y además es adverbio. Hoy también es adverbio y es monomorfemática. Compraré es una palabra polimorfemática porque tiene su raíz y tiene su amalgama. Varias tiene género femenino y número plural. Camisas, tú dices las camisas, ¿verdad? Entonces A es género y la S es número plural. Entonces en esta alternativa tenemos solamente dos. Letra B, lis es una palabra monomorfemática porque no tiene otro morfema. Bordará, ¿no es cierto? Tenemos raíz, tenemos el amalgama. En la palabra este tenemos la raíz y tenemos el sufijo. Mantel no tiene otro morfema, es monomorfemática. Y mañana es un adverbio, por lo tanto es todo, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres palabras. En la letra C, las palabras que son monomorfemáticas son te, porque es pronombre. Pediré es un verbo que tiene dos morfemas, la raíz y el amalgama, porque viene de pedir. Que es una conjunción. Me es un pronombre, solamente tiene el núcleo. Des es un verbo conjugado, ¿no? Que viene del verbo dar, por lo tanto tiene raíz y tiene amalgama. Un es un determinante, no hay sufijos, y la palabra compás SAS es parte de la raíz, ¿correcto? Entonces, sumándolas tenemos 5 palabras. En la letra D, las monomorfemáticas son ahora, porque es un adverbio. Estoy es un verbo que está conjugado, entonces tienes raíz y tienes amalgama, porque viene de estar. En preposición, mi posesivo, taller, ¿no? Es un sustantivo, todo es parte de la raíz. Con es una preposición y Luis es un nombre. Entonces, en esta alternativa tenemos 6 palabras. Por lo tanto, la clave correcta en la 3 sería la alternativa D. Pregunta 4. El morfema es la mínima unidad significativa de la lengua que se concretiza mediante uno o más morfos. Si un mismo concepto es expresado por varios morfos, estos reciben la denominación de alomorfos, como ocurre con el morfema de plural, que es expresado mediante alomorfos S y S. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa en la que se presenta alomorfos del morfema de negación. Bien, entonces recordemos, ¿qué nos pide la pregunta? Alomorfos del morfema de negación. Muy bien, tú de antemano ya sabes que la negación es un morfema, es un concepto, ¿no es cierto? Es un significado que está presente en la lengua castellana. Pero ¿cómo marcamos la negación en el castellano? Nosotros usamos varios morfemas para indicar la negación, ¿no es cierto? Así como lo plantea el mismo texto. Nosotros sabemos, por ejemplo,
que existe un morfema llamado plural, porque es un concepto. Pero ¿cómo expresamos ese concepto? A través de dos formas, a través de la S y a través de es. Ya está, entonces lo mismo vamos a hacer en la negación. Vamos a buscar distintos sonidos o expresiones que aludan a una misma idea. Veamos, en la letra A dice su discurso es informal e ilógico. Aquí tenemos la negación in y la negación i, porque viene de lógico, ilógico, formal, informal, ¿no es cierto? Entonces tenemos in y también tenemos i. ¿Ves? Dos sonidos distintos. Aquí tenemos alomorfos. Letra B. Andrés es indisciplinado e inculto. Acá tenemos el morfema in, ¿no es cierto? Que es de indisciplinado. Inculto viene de culto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Estoy viendo que se está repitiendo la misma forma. In. Por lo tanto, esos no son alomorfos. C. Ha sido irreverente e irracional. ¿De dónde viene irreverente? De reverente. O sea que hemos usado la I. En el otro caso, irracional viene de racional. Hemos usado igualmente la I. O sea, I con I. Es la misma expresión. David, eres impávido e imbatible. En el caso de la palabra impávido, in vendría a ser el morfema que indica derivación, el prefijo. Imbatible, en el caso de imbatible, imbatible esa in viene a ser parte de la raíz. Entonces aquí no tenemos alomorfos. Por lo tanto, los únicos que aluden a la variación de la negación sería in, i. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta número 5. La morfología flexiva estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical, con consecuencias en las relaciones sintácticas como en la concordancia. Ellos trabajan. Ahí estamos viendo, ellos está en tercera persona, está en plural y el verbo también está en tercera persona y plural. O en la acción, para ti, o en la reacción, para ti. El conjunto de estas variantes constituyen la flexión de la palabra o su paradigma flexivo. De la definición anterior se entiende por un lado que las variaciones se producen en género y número en los nombres, algunos pronombres, determinantes y adjetivos, y por otro lado en modo, persona, tiempo y número en los verbos. Según las consideraciones anteriores, seleccione la opción en la que hay palabras con morfemas gramaticales flexivos. Muy bien, morfemas gramaticales flexivos, eso me están pidiendo. Palabras que presenten esa característica. Entonces, nosotros ya sabemos, cuando hablamos de morfemas flexivos, ¿no es cierto? Estamos hablando evidentemente de la flexión. ¿Cuáles son las palabras que presentan morfemas flexivos? Tú sabes que tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Tenemos los sustantivos, adjetivos, tenemos los determinantes, tenemos algunos pronombres, algunos nada más, no todos, porque hay pronombres invariables también que no llevan morfemas de género y número. Por ejemplo, la palabra te. Ahora, también tenemos otra flexión, que es la flexión de los verbos, al cual nosotros le decimos amalgama, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos 5 opciones para buscar morfemas flexivos. Entonces, en la letra A dice, compré un maletín negro. La palabra compré viene de comprar, entonces aquí tenemos el flexivo amalgama. La palabra un es monomorfemática, maletín es una palabra que viene de maleta, aquí tenemos un morfema derivativo, y negro
presenta un morfema flexivo de género masculino. O sea, aquí tenemos únicamente 3. En la letra B dice, mi tío viajará en ese avión. Bueno, la palabra mi, todo es una raíz, tío es poli, acá tenemos el flexivo de género masculino. Viajarán viene de viajar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la raíz y tenemos el amalgama. Tenemos 2 flexivos hasta el momento. En es monomorfemática. S, aquí tenemos una marca, un sufijo. Y avión, bueno, todo es una raíz. Entonces, los únicos que presentan flexión serían tío, viajará y S. Serían únicamente 3. Ellas tejieron estas chompas. Muy bien. En este caso, tenemos ellas que marcan género y número. Aquí tenemos 2 flexivos. Tejieron viene de tejer, entonces tenemos raíz y el amalgama. Estas tiene género y tiene número, tiene 2 morfemas más. Y las chompas es femenino y es número plural. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morfemas. En la letra D, ayer escribí estos 2 poemas. La palabra ayer es monomorfemática. La palabra escribí viene de escribir, la I es morfema flexivo. Estos tiene género y número, porque tú puedes decir estos, estas. Ya está. 2, bueno, 2 es monomorfemática, ¿cierto? Y poemas tiene solamente el número plural, ¿no? Porque tú puedes decir poema, el poema, esa A no es femenino. Entonces, ¿cuántos morfemas flexivos tiene? 1, 2, 3, 4. Entonces, por cantidad, la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta número 6. La derivación es el proceso de formación de palabras que consiste en la adición de morfemas gramaticales derivativos, prefijos y sufijos, alexema o núcleo, como ocurre en las palabras gatitos y agilísimo, que proceden de las palabras gato y ágil respectivamente. Además, puede mantener la clase de la base niño-niñez o cambiarla pequeño-pequeñez. Tomando en cuenta esta aseveración, marque la alternativa donde todas las palabras son derivadas, ¿no es cierto? Entonces tú ya sabes qué es una derivación, así como lo ha dicho en el texto, ¿no? Tú estás observando un morfema derivativo. Aquí en gatitos vimos it, agilísimo vimos isin, porque provienen de gato y de ágil. Y de pequeño es una palabra que derivó en pequeñez. De niño, niñez. Entonces están derivadas. A ver, veamos. La primera palabra dice relojero, viene de reloj, ¿cierto? Entonces aquí es un morfema derivativo. Muy bien. De campo tenemos campesino, ¿no? Tenemos tenemos in, que son morfemas derivativos, entonces ahí también tenemos 2 palabras derivadas. Ojiverde viene de ojo verde, estas son 2 raíces, es una palabra compuesta. Y ventanas no tiene nada, es una palabra flexiva. Entonces derivadas únicamente tenemos 2. En la letra B dice casucha, viene de casa, ¿verdad? Entonces uch es morfema derivativo. Tambor, cuando tú dices tambor y tambores, solamente estás marcando el número plural, no hay derivación. De la palabra dedal viene dedo, ¿no? Dedal, dedo, ahí al es morfema derivativo, ¿no es cierto? Uno más. Verde y negro es una palabra compuesta de 2 raíces, ¿no? De verde con negro. Entonces, las derivadas nada más son 2. Arrozal viene de arroz. Entonces, aquí tenemos un derivativo. De verde, verduzco. Acá tenemos un morfema derivativo. Pelirrojo es compuesta. Y de músculo decimos musculoso. Tenemos derivación.
3 palabras. Y en la D dice pelotazo, viene de pelota, entonces azo es morfema derivativo. De grande, grandeza, derivativo. De suave, suavidad, derivativo. De alumno, alumnado, ¿no es cierto? Entonces tenemos en total 4 palabras derivadas, por lo tanto la clave correcta es la alternativa D. Bien chicos, pasemos ahora a la pregunta 7. Dice, la composición se define como el proceso morfológico mediante el cual 2 o más palabras forman conjuntamente una palabra compuesta, como en lavarropas, o en verde blanco, o verde y blanco. Según ello, ubique la opción en la que las palabras son compuestas. Bien, veamos palabras compuestas, eso es lo que nos pide, donde todas las palabras, dice, ¿no? Todas las palabras son compuestas. A ver, cierra puertas, efectivamente, ¿no? 2 raíces, compuesta. Compraventa, muy bien, compuesta. Antisísmico no, porque anti no es una raíz, es un prefijo. Entonces aquí contamos solamente 2, ¿verdad? No son todas. Infrahumano es una palabra derivada, porque infra no es raíz. Portaviandas, ahí sí tenemos una compuesta, de portar y de vianda. Y quitamanchas también es una palabra compuesta, o sea, en total tenemos 2. Contraorden, tenemos 2 palabras, ¿no es cierto? Composición. Sacacorchos, 2 raíces. Hierbabuena, 2 raíces. Entonces son 3. Semi no es raíz, ¿correcto? Es un prefijo, entonces es una palabra derivada. Camposanto sí es compuesta y limpia vidrios también. Entonces nuestra respuesta, chicos, va a estar aquella alternativa donde todas están dentro del mismo grupo de la composición. La letra C sería la clave. Pregunta 8. El proceso de parasíntesis se define de 2 maneras. A. Como el proceso de formación de palabras en la que intervienen simultáneamente la composición y la derivación, como en las palabras pordiosero. Ahí tú ves por, raíz, Dios, raíz, morfema derivativo y la O flexivo. 7, raíz, mes, raíz, derivativo. Picapedrero viene de pica, verbo, piedra y luego el morfema derivativo. Letra B. Como el proceso de formación de palabras en el que intervienen simultáneamente la prefijación y la sufijación, como ocurre en la palabra embaldosar. En esta palabra ves en, correcto, tienes baldosa, ¿no? Baldosa, pero acá tenemos un morfema derivativo. Entonces tenemos la prefijación, porque acá tenemos un morfema derivativo, y luego tenemos un sufijo. Muy bien. En la pregunta dice, según las definiciones anteriores, ¿en cuál de la opción constituye una palabra parasintética? En la letra A dice, este es un paisaje hermosísimo. Muy bien. Este es una palabra flexiva, paisaje también. Hermosísimo nada más es una palabra que tiene morfema derivativo, isin, de hermoso, hermosísimo, el superlativo absoluto. Aplicará una nueva metodología. Acá tenemos un verbo conjugado donde hay flexión, igual en las demás palabras. Yo solamente percibo flexión. De método podríamos decir también, de método decimos metodología. Aquí tendríamos como una especie de sufijo. Entonces hay solamente derivación. En la letra C dice, mañana visitaré el Camposanto. La única palabra especial, mañana es invariable, es solo raíz. Visitaré es una palabra flexiva. Camposanto es una palabra compuesta. Y en la letra D dice, había un embotellamiento. Viene de botella, ¿verdad? En botella. Acá tenemos un prefijo, viene botella, y miento vendría a ser el sufijo. Entonces, en esta alternativa,
justamente como se cumple el proceso de la prefijación y de la sufijación, tenemos una parasíntesis. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 9. Las palabras de la lengua española se forman mediante los procesos de flexión, derivación, composición y parasíntesis, entre otros. A pesar de esta información, correlacione la columna de las palabras con la de los procesos de formación y seleccione la opción correcta. Bien, la palabra centrocampista viene de centro. ¿Campista de dónde viene? De campo. Entonces aquí tenemos dos raíces, pero también tenemos un morfema derivativo. A eso nosotros le decimos parasíntesis. Entonces aquí colocamos 1. Álbum, álbumes, es una palabra que nada más presenta el plural, por lo tanto tiene solo su flexión. Lustra, botas, es una palabra compuesta, ¿cierto? Y redondo, redondez, este sufijo ha cambiado el adjetivo a sustantivo, la ha derivado. Por lo tanto, tenemos aquí una derivación, ¿no? Entonces, nosotros nada más lo único que hacemos es segmentar la palabra, reconocer sus morfemas y cómo a través de ellos se han formado una palabra nueva. Nuestra clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 10. La segmentación morfológica consiste en la separación de los morfemas de las palabras polimorfemáticas. Así, tenemos que las palabras marineros, a ver, analicemos, viene de mar, in, derivativo, derivativo, o y s flexivos. Musculosos, viene de músculo, entonces os derivativo, o y s flexivos. Muy bien, ahí tenemos la segmentación. Entonces, dice, según ello, seleccione la alternativa en la que hay correcta segmentación morfológica. Lugar, lugares, correcto. Antihigiénicos, o puede ser antihigiénicas, ¿sí? Esa O está marcando género, debió segmentarse del plural. Incorrecto. Muy bien. Cabello, cabelleras, entonces aquí faltó segmentar el morfema derivativo er. Largo, y digo larguísimas o larguísimos, aquí faltó segmentar el género, pero también la I, porque el morfema derivativo es isin. Incorrecto. Ceniza, ceniceros, correcto. Metal, metálicos, correcto. Campesinos viene de campo, ya lo habíamos visto, tenemos la es, in. De Ica, iqueños, aquí faltó segmentar en, ¿no? Y asimismo el número plural, por lo tanto estaba mal. Tu clave correcta es la alternativa B. Morfológicamente, el número plural de los nombres es expresado mediante los alomorfos s y es. Según ello, escribe a la derecha de los siguientes nombres los correspondientes plurales. ¿Cuál es el plural de bonsai? Diremos bonsais. De régimen es regímenes. De espécimen, especímenes. Muy bien. Y de déficits, déficits. Como estamos viendo, todas estas palabras llevan morfemas o alomorfos del plural. Pregunta 12. Las palabras derivadas se forman añadiendo al lexema morfemas gramaticales derivativos. Considerando esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que la palabra derivada subrayada está escrita correctamente. Letra A. Tenemos la palabra subrayada imposición y ahí hay un defecto, ¿cierto? Debería ser imposición. Hay un error en la grafía S. Letra B. La pretensión de Guillermo es inaceptable. Muy bien, esta palabra evidentemente viene de pretender y ahí tenemos pretensión y la terminación S está correctamente escrita. En la letra C dice, el deportista realizó un excelente patinaje. Patinaje se escribe con J. Patinaje. Aquí tenemos un error.
Y en la letra D dice, recibió un cabezazo. Entonces cabezazo, como es golpe con la cabeza, debe escribirse con letra Z. Entonces el error está por aquí. La clave correcta es la alternativa B. Bien, muchachos, espero que el día de hoy ustedes hayan aprovechado al máximo los ejercicios, hagan sus preguntas, sé que es un tema un poco especial, pero el punto de partida siempre en el análisis de la palabra es partir de la raíz. Recordemos que para buscar la raíz tenemos que asociarla a otras palabras. Así que mucha práctica y buena suerte. Nos vemos.